Queremos que el Señor nos hable en esta noche. Señor, te pido, Señor, que te glorifiques, que tomes mi mente, que tomes, Señor, mis labios y que hables conforme a lo que tú tienes, Señor, para cada persona. Pido, Señor, que tu palabra, Señor, tome control de la vida, Señor, de cada hermano, de cada persona que está oyendo tu palabra. Que tu palabra obre, Señor, de una manera sobrenatural y traiga a nuestra vida paz, que traiga a nuestra vida aliento para seguir adelante y que reconforte nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los recursos de Dios. Quiero hablarles, hermanos, acerca de este tema. Alguien dijo en una ocasión, y creo que es un dicho muy popular: recordar es vivir. Y el mejor antídoto contra la desconfianza es el recuerdo, pero en este caso sería el recuerdo de los portentos de Dios. Por eso el texto nos llama a traer a la memoria y a meditar en los hechos poderosos de nuestro Dios. Y el texto dice, me acordaré. Y segundo dice, meditaré. Y tercero dice, hablaré. Debería ser consecuente una cosa con otra. Una vez yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho, medito en eso, pienso en eso, reflexiono en eso que Dios ha hecho, y luego que haga mi reflexión, hablo de lo que Dios ha hecho. Sería bueno que nuestro lenguaje cambiara de aquí en adelante, que cambiáramos el lenguaje de crisis, el lenguaje de angustia, el lenguaje de dolor, que lo reemplazáramos por lo que Dios ha hecho. Y yo estoy seguro que todos los que de alguna manera hemos tenido este conocimiento de Dios o en su misericordia, porque Dios es lleno de misericordia, todos de alguna manera tenemos una experiencia que recordamos donde definitivamente apuntamos que lo que pasó fue un milagro, que no hubo otra manera de que esto fuera diferente, sino por un milagro de parte del Señor. Y la porción precisamente termina, que Dios es grande como nuestro Dios. El escritor destaca lo que Dios hace por encima de todos los dioses, porque este Dios nuestro es diferente, es lo que Él quiere decir. El Dios nuestro es más grande que todos los dioses y lo destaca por encima de todos. Pero hay una razón por la cual este Dios nuestro es diferente a todos los dioses. Y lo que el escritor quiere decir es que nuestro Dios actúa libre de cualquier impedimento externo. Y eso me impactó de una manera impresionante. ¿Cómo este Dios maravilloso, cómo este Dios glorioso no tiene nada externo a Él que lo limite? Este Dios poderoso no tiene nada externo a Él que lo pueda hacer devolver de sus planes y de aquello que Él tiene preparado. Este es un salmo hermoso, maravilloso, que concluye diciéndonos que nuestro Dios es el que nos lleva a vivir experiencias, que nos lleva a vivir situaciones que nunca habíamos imaginado. Nunca pensamos que íbamos a vivir este tiempo, nunca pensamos que íbamos a vivir esta crisis, nunca imaginamos que íbamos a pasar por esta situación, jamás lo pensamos. Pero lo lindo es que cuando estamos en la situación, en la crisis, en la dificultad, es ese mismo Dios el que permite la dificultad, el que nos provee lo que vamos a necesitar para poder vivir en medio de esa dificultad. Por eso he titulado este mensaje Los recursos de Dios, porque los recursos de Dios nunca se agotan, jamás los recursos de Dios se van a agotar. Si Dios nos está permitiendo vivir una crisis, este Dios nos dará los recursos para poder subsistir en medio de esa crisis. Einstein dijo en una ocasión, después de estudiar el universo y tratar de comprender todo lo que tiene que ver con la creación,
Dijo, el universo está perfectamente diseñado. Tiene que haber una mente sobrenatural detrás de todo lo que existe. Este genio científico, este hombre, se dio cuenta de que algo tan perfecto como es la creación del universo no podría ser obra del azar, ni obra de una explosión, que tiene que haber una mente muy poderosa detrás de todo esto. Y le estoy hablando precisamente del Dios de los portentos, del Dios de las cosas asombrosas, del Dios que para crear este universo del cual hablaba Einstein, su materia prima fue lo invisible, fue lo que no se veía. Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escúcheme esto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos hablando de un Dios que hace cosas tan maravillosas que para hacer el universo parte de la nada, de nada. Su materia prima es nada, es lo invisible, es lo que no se ve. Este Dios maravilloso es del cual yo le estoy hablando en esta hora, le estoy predicando, le estoy diciendo que su fe tiene que estar cimentada, fundamentada en este Dios que todo lo puede hacer. Y quiero que miremos 3 historias rápidas de cómo Dios hizo cosas extraordinarias partiendo de la nada. Número 1, quiero mostrarle cómo Dios formó una nación, Israel, solo con una anciana estéril que ya había perdido la costumbre de las mujeres, dice la Biblia, y con un hombre viejo que lógicamente ya no podía tampoco engendrar hijos. ¿Cómo este Dios, para hacer una nación, en lugar de haber llamado a una pareja de jóvenes, Él precisamente busca a aquellos que ya no podían dar nada? Y luego este Dios maravilloso, entonces le da un hijo a Sara y se empieza a formar lo que hoy se conoce la nación de Israel. Pero lo que más me llama la atención es cómo nosotros debemos confiar en lo que Dios está haciendo. Porque más adelante el Señor le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham le hubiera podido reclamar a Dios y le hubiera dicho, pero ¿cómo me dices que te sacrifique a mi hijo? Si la promesa es que voy a ser una nación grande. Pero Abraham, el padre de la fe, había entendido que los recursos a Dios no se le agotan. Que no importa que si Dios había hecho ese milagro con su esposa, podía sacrificarle su hijo al Señor y Dios algo nuevo iba a hacer. Yo lo que le quiero decir esta noche es que tenemos un Dios tan poderoso que de la nada saca cosas extraordinarias. Este universo fue creado de la nada. La nación de Israel fue creada de la nada. Número 2. Para vencer a Egipto como la potencia mundial, lo hizo con el instrumento más insignificante que alguien se podría imaginar, una vara. Éxodo capítulo 4 y el versículo 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, esa vara insignificante que no es nada, hermano, esa vara la había sacado Moisés del desierto, era un pedazo de palo que se había encontrado Moisés en el desierto. Eso no significa nada delante de la potencia número 1 del momento. Una nación que tenía un ejército de guerra, que tenía
que tenía unos caballos entrenados para la batalla, hermano. Esto no era nada delante de todo lo que tenía esta nación. Pero esta vara insignificante se convierte en la vara de Dios. Cada vez que Moisés extendía la vara, entonces los egipcios eran humillados y eran derrotados. Pero ¿cómo es posible que eso suceda? Los recursos de Dios. Los recursos de Dios en ocasiones son inimaginables. En ocasiones, hermano, Dios va a hacer lo que tú jamás te imaginas. Y Dios va a usar las personas que tú jamás te imaginas. Y Dios va a usar los medios que jamás nos imaginamos. Porque a Él no se le agotan los recursos. Y para Dios no es imposible absolutamente nada. Número 3. Ante una noche de fracaso de Pedro, fue suficiente la palabra del Señor. San Lucas capítulo 5, versículo 4 al versículo 6 dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y vuelve y aparece la palabra: y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos conseguido nada. Nada, absolutamente nada. Lo que le quiero decir es cómo de la nada este Dios, aleluya, saca cosas extraordinarias. Alguien podrá decir: hermano, es que si tuviéramos al menos un poquito. No, Dios no necesita ni un poquito. No había nada, no habían peces, no era ni la hora de pescar, ni era el momento, no había nada. Pero el Señor aparece cuando no hay nada y le dice a este hombre, sencillamente: vuelve a entrar y echa tu red a la derecha. Porque la base de este milagro fue creer lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero instarlo, yo quiero retarlo, yo quiero desafiarlo, yo quiero inspirarlo para que de alguna manera usted, por favor, haga lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te da un lineamiento, te da unas ordenanzas, ¿por qué no ser obediente a lo que dice la palabra del Señor? Cuando seas obediente a la palabra de Dios, vas a ver a Dios haciendo milagros de la nada. Donde no hay nada, Dios va a hacer algo extraordinario y va a salir lo que usted menos se imaginó de la nada. Lo impresionante del asunto es que a los seres humanos nos falla la memoria. Por eso el Salmo al comienzo nos insta a traer a memoria, nos insta a recordar lo que Dios ha hecho. Es que no es primera vez, Dios ya lo ha hecho. Tú has visto milagros de Dios. Muchos tenemos testimonios de cosas extraordinarias de Dios. No es la primera vez, Dios lo volverá a hacer una vez más. No se nos puede olvidar, por eso dice el salmista: acuérdense de los portentos, de las maravillas de Dios, de las cosas grandes que Dios ha hecho. No se les olvide, aleluya, porque qué Dios tan grande como nuestro Dios. Pero como los seres humanos somos olvidadizos, a Pedro se le olvidó. Y a Pedro se le olvidó que Dios jamás se queda sin recursos, que este Dios es soberano, que este Dios es maravilloso, que a este Dios no le hace falta nunca absolutamente nada. Hay un salmo que dice que si Él en algún momento tuviera necesidad de algo, no nos diría a nosotros, porque la verdad Dios es suficiente en sí mismo. Y dice Mateo capítulo 26, verso 50 al 53, yo se lo quiero leer, porque me llamó mucho la atención cómo olvidamos de rápido los seres humanos quién es nuestro Dios. Y Jesús le dijo: amigo, hablando de Judas, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, oiga esto, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, mire la pregunta que le hizo el Señor, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro creyó que Jesús se había quedado sin recursos. Pedro creyó que Jesús se había quedado desamparado. Pedro creyó que Jesús se había quedado sin ayuda. Pero no, el Señor le está diciendo, Pedro, no te preocupes, guarda tu espada, que los recursos a mí no se me agotan. Si yo quiero, mando una legión o 12 legiones de ángeles para que vengan y me ayuden, para que saquen esto adelante. Pero es que soy yo el que estoy controlando el momento, porque quiero también decirle, aunque aparentemente el mal esté ganando, Dios sigue teniendo el control y las cosas siguen estando bajo el control de Dios. Dios es la fuente de los recursos. Sus depósitos están llenos para nosotros. Ahora Dios usa esos recursos en aquellas experiencias que Él me ha permitido vivir o que nos está permitiendo vivir, para que a través de esto lo conozcamos más. Porque yo estoy seguro que muchos a través de esta situación vamos a salir hablando maravillas y unos años adelante lo vamos a recordar. Y cuando estemos en un culto reunidos, lágrimas saldrán de nuestros ojos recordando lo que estuvimos viviendo, que Dios nos lo permitió vivir para a través de esto mostrarnos su gloria y su poder. Pero mañana esta experiencia se convertirá en motivo de alabanza, de adoración y de glorificación a nuestro Dios. Por eso Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los recursos a Dios no se le agotan. Por favor, entienda lo que le estoy diciendo. Hemos repartido más de 70 mercados. Hoy salieron los hermanos a repartir ayudas. Y cuando ellos salieron, otra persona llegó tocando la puerta del templo, trayendo más mercados para ayudar a otros más, a muchos más hermanos. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que tenemos un papá que se ocupa de nuestras necesidades, porque nuestros recursos fallan, pero los recursos de Dios jamás van a fallar. Nunca Dios nos va a dejar desamparados, porque sus recursos nunca fallan. Pero estudiando esto y analizando esto, también dije, quiero hacer una aclaración. Y esto no quiere decir que Dios defienda la negligencia. Dios no está haciendo una defensa al negligente. No quiere decir que ahorita nos vamos a quedar cruzados de manos, que no vamos a hacer nada y que solamente vamos a esperar. No, quiero decirle lo que dice Proverbios capítulo 10 y el verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este no es el momento para acostarnos y esperar que los días pasen. Este es el momento para que con la ayuda del Señor nos reinventemos. Si no sabes qué hacer y si no sabes cómo hacerlo, arrodíllate y dile, Señor, muéstrame qué debo hacer de aquí en adelante. Y hay un Dios que, como a Pedro, te va a decir claramente donde no hay nada. Ese Dios te va a decir a dónde debes ir, dónde debes tirar tu red, dónde debes ir a pescar. Porque cuando se nos acaban los recursos a nosotros y cuando vemos que no hay absolutamente nada, Él entra con todos sus recursos y nos dice hacia dónde podemos ir. Que el Señor nos ayude, que nuestra fe no mengüe. No vamos a flaquear, hermano.
Me llamó un anciano muy querido de nuestra iglesia, ha sido diácono en nuestra iglesia por años y es un hombre muy especial. Y me llamó y me dijo: pastor, estoy orando para que muchos hermanos no vayan a caer de la fe, para que muchos hermanos sean sostenidos en la fe. Y yo quiero orar por eso, porque no solamente es creer que Dios nos va a llevar a la casa un pedazo de pan, no es solamente es creer que Dios nos va a enviar un poco de arroz y unos huevos o alguna cosa para comer, porque eso, hermano, a la final no es tan trascendente en la vida, aunque para muchos pues será muy significativo. Pero aquí lo más importante es mantener nuestra fe de quién es nuestro Dios. Aquí lo más importante es no flaquear en seguir creyendo quién es nuestro Dios. Aquí lo más importante es poder entender como lo entendió Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aquí es poder entender que con comida o sin comida, Dios sigue siendo Dios. Que con salud o sin salud, Dios sigue siendo Dios. Que como sea, Dios sigue siendo Dios. Que esa fe nuestra no mengue, que no vamos a flaquear. Que nos vamos a sostener, como lo hizo Moisés en el desierto, viendo al invisible. Hermanos, los recursos de Dios jamás escasearán. Dios nos va a llevar de la mano y Dios nos va a ayudar. Quiero orar por usted. Soberano Señor, Padre de la gloria, estamos delante de tu presencia. Yo invoco tu nombre, Señor, por estos hermanos, por estos amigos que están ahí conectados siempre que nos oyen, que están pendientes, Señor, de tu palabra, que están pendientes, Dios mío, de las oraciones. Yo pido por ellos, yo pido por sus familias, Señor, por los que tienen que salir a trabajar, Padre Santo. Cúbrelos, Señor, bendícelos, Señor, ayúdanos a creer que tú tienes el recurso, Señor, preciso, en el momento preciso, así no haya nada. Tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra familia, Señor. Que nuestra fe no mengue, Señor. Que nuestra fe se mantenga. Oh, Dios mío, ayúdanos a mantenernos firmes. Dios mío, que no terminemos, Señor, este tiempo, aleluya, con una frialdad espiritual, sino que este tiempo, Señor, nos motive y nos llene de más fe para poder adorarte, para poder seguir creyendo, Padre Celestial. Te lo pido, Señor, te pido por los hijos de los hermanos, te pido por los que se han apartado, Señor, para que tu gracia sea con ellos, para que ellos vuelvan a tu camino, Señor, para que tu gloria obre en la vida de ellos. Glorifícate esta semana, bendícenos esta semana, provee para los hermanos esta semana. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, por este momento. Gracias a Dios por este devocional. Gracias a Dios por poder conectarnos, aunque sea de esta manera. Recuerden que los extrañamos, recuerden que los amamos y un día nos vamos a ver en nuestro templo, nos vamos a abrazar, vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar la gloria a Dios, porque esta será otra experiencia que ha pasado y entenderemos que el Dios de la gloria, ese Dios de grandes maravillas, siempre nos llevó de su mano. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, que descansen, oramos y nos despedimos. Señor, gracias te damos por este devocional, bendice a los hermanos, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, quede guardada en la vida y en el corazón de cada uno. Señor, te pedimos que guardes, Padre Santo, las familias, que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.